porque enmarcar también a través de uno de los más grandes compositores de la historia, como ha sido Chopin, y de la mano de alguien que tiene poesía en sus manos, como es Marta Argerich, la presencia de nuestra próxima invitada. Así es, nada menos que Silvia Pallier, una poeta interesantísima. Vamos a hablar de su libro, La vida prima. Y bueno, ahora la vamos a presentar y ella va a leer algunos poemas. Muchas gracias, Pablo, interesantísima la entrevista. Fue un placer realmente. Y un placer escucharte. Gracias. Bueno, buenas noches, Silvia. ¿Cómo estás? Estamos encantados de que nos acompañes. Bueno, sí, buenas noches. Muy bien y muy contenta por esta invitación y con ganas de leer y de charlar un ratito. Bueno, sobre nosotros la vida prima. Muy contentos también de tenerte. La vamos a presentar para que nuestros oyentes la conozcan. Ella es Silvia Pallier, nació en Tres Arroyos en 1969, estudió bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció la docencia y la investigación. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa de la UNTREF. Publicó Madre sin nombre, editorial Prosa, en 2014, y La vida prima en la editorial Les Libres en 2019. Organizó una convocatoria alrededor del libro La vida prima que vincula a artistas de diferentes disciplinas. El diálogo entre distintos lenguajes, científico, literario, musical, plástico, teatral, audiovisual, en torno a la vida desde sus inicios. Silvia, qué mejor presentación en realidad que escuchar la poesía que vos escribís de tu propia voz. Bien. Bueno, entonces empiezo. Voy a leer algunos de los poemas del libro La vida prima, que se divide en dos partes, así que elegí algunos de la primera y algunos de la segunda parte. Bueno, empiece después. Sí, por favor, deleitanos con eso. Bien. Durar y perdurar. Lábil, como una bacteria primitiva en medio del océano, pudiendo yo morir en este instante, lábil, albergo la ilusión de perdurar en otros de mi especie, o con mi alma errante lábil, o con mi suerte de fósil lábil, transitar sucesivas las eras de la tierra. Este es de la primera parte y elijo este otro poema que tiene se divide en tres partes. Empieza con un manifiesto. El día en que los cloroplastos hablen, se sabrá la verdad. Que habiendo aprendido a vivir del sol, sus ancestros flotaban libremente, que tomados por asalto fueron obligados a trabajar para su opresor, quien a costa de ellos se hizo tan fuerte que construyó un reino. Pulmones. Los cloroplastos tienen la esclavirtud de fotosintetizar. Los he visto en el yugo, girando en círculo bajo el sol, como mulas que mueven la rueda, so pena de látigo en la mano del amo y llevarse el reino los laureles. Deberían saberlo los cloroplastos, una sola jornada mundial de huelga fotosintética derrocaría al rey. Ciclosis. He visto a cloroplastos conservar su ritual al dios sol en una danza circular, sincronizados, organizados ante los llamados de Inti y hacerle temblar las hojas a la patronal. Bueno, maravilloso. Gracias. Vamos a enmarcar esta lectura preciosa de poemas con el siguiente tema musical que el señor Gabriel Saidedos ha elegido en tu honor. Volvemos, estamos de nuevo con Silvia y con su literatura después de escuchar este precioso tema de Celeste Carballo. Una canción diferente. Bueno, recién leíste unos poemas hermosos y yo veía un cruce muy sutil entre el lenguaje poético y el lenguaje de tu profesión. Vos sos bióloga, ¿no es cierto? Bioquímica. Sí. Entonces, es como que de alguna manera somos hablados por lo que hacemos.
¿Cómo es esa sinergia entre el lenguaje poético y el de tu trabajo? Ay, me gusta que haya sido por ahí, porque hace un tiempo, cuando escribí La vida prima, yo pensaba que el cruce era entre la ciencia y la poesía, o entre la ciencia y la literatura. Y me llevó bastante tiempo darme cuenta que ya estaba abandonando la ciencia, que si bien, bueno, sí en La vida prima los temas, sí, son científicos, o sea, el tema es la vida, pero abordado desde teorías científicas. Por ejemplo, el último que leí, el manifiesto, tiene que ver con la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, es una teoría biológica de cómo apareció el reino vegetal. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que en realidad ahora el cruce es entre el lenguaje, o sea, lo único que me queda de la ciencia en este momento es el lenguaje, lo que me estoy llevando es el lenguaje científico, y con eso de alguna manera trato de acercarme al lenguaje poético. Claro, hay como un proceso que tiene que ver también con tu elección de ser escritora, ¿no? Claro. Y el de, bueno, estudiar la maestría y demás, hay como un giro, un ¿no? abandonar ahí algo, claro. Eso en realidad lo vengo transitando de hace muchos años. El primer libro que vos mencionaste se llama Madre sin nombre, y en realidad mi ingreso, digamos, a la literatura o a la escritura en realidad fue después de varios años de haber perdido a mi hija mayor. Fue como un acercamiento al lenguaje, pidiéndole, o sea, muy enojada, pidiendo por una palabra que denominara a las madres o a la maternidad que surge después de la pérdida de un hijo. Entonces fue como innombrable, ¿no? ¿Cómo se nombra eso? Claro, viste que se dice siempre que es como algo que no que es tan terrible que no puede ser nombrado. Bueno, sin embargo, creo que hay un silencio como forzado alrededor de esto que de todas maneras te toca transitar. Y bueno, de ese modo, en esa búsqueda, yo llegué a la escritura de la poesía, si bien, o sea, antes de adolescente había hecho unos acercamientos, pero me empecé a conectar, y no es casual que el libro se llame La vida prima, porque bueno, en esa búsqueda, justamente el libro está más agarrado a la vida que incluso Madre sin nombre, y bueno, buscar qué hay en lo vivo que te mantiene, digamos, tan firme ahí a pesar de la pérdida, ¿no? Claro. Y esto de ver que la vida, desde lo biológico, la vida incluye a la muerte. Por eso el libro se divide en dos partes. No leí de la segunda parte, pero la segunda parte es justamente un fósil que habla detrás de una vitrina, y bueno, esto de que nos hacemos los tontos, pero es parte, y en esa búsqueda está La vida prima también. Ahora, yo te escuchaba recién cuando hablabas de que algunos poemas se incorporaban teorías científicas, y mientras yo leía tu poesía tuve la sensación de que por un lado se ponía el microscopio para mirar las actividades celulares y hablar de esa simbiosis, pero en realidad se está hablando de la vida real, ¿no? Es decir, hay como una mirada macro también que sale de la célula y de esa perspectiva microscópica, y habla del mundo. Entonces, sí. Bueno, vos lo hiciste, ¿eso fue buscado? ¿Es así? ¿Estoy equivocada? Claro, no, es como, es lo normal para mí, que trabajé muchos años justamente en biología celular, en histología, mirando al microscopio y viendo cómo funcionan, cómo se manejan los mecanismos internos. Y vos decías lo real, o sea, pienso que también, o sea, cómo estamos compuestos, cómo nos manejamos por dentro,
nos condiciona, incluso pensamos con células, o sea que... Hay una coincidencia entre lo micro y lo macro, claro, ¿no? O sea, continuamente en mi forma de mirar la vida en general, todo, bueno, no lo busco, es así, no Muy tengo bien. otra manera. Muy bien, bueno, una última pregunta Sí. y después quiero que me cuentes cuáles son tus proyectos y en qué estás trabajando. Me llamaban la atención porque me gustaron mucho los finales. Entonces te quería preguntar, en general todo el poema, pero veo que hay como un caminito muy interesante hacia el final. ¿Cómo es para vos? ¿Es algo que tiene que ser un remate que vas buscando o algo que termina suavecito, ¿no? Como que desencadena Claro. en el silencio? Depende de cada poema. ¿Cómo Claro, trabajás? justamente eso, me parece que justamente nombraste el silencio, para mí es como el blanco, el silencio, es fundamental en mi forma de escribir los poemas, porque dejan como lugar a que se pueda producir un eco, por ejemplo, y por ejemplo algún poema como Amén, o algunos estos que terminan con por los siglos de los siglos, por ejemplo, y queda un silencio, que abre al eco, que quede resonando de alguna manera. Por otro lado, pensaba, también indagado en la escritura de microrrelatos, y tal vez eso influye en la escritura de estos poemas, porque más o menos iban por esa fecha, y el microrrelato en un punto tiene la estructura como la de un cuento que tiene un remate. Que busca un claro, remate. Bueno, por ahí en ese aspecto, pero sí pienso que cada poema se va desarrollando, no sé cómo, no sabría decirlo. El proceso creativo es complejo, claro, ¿no? De explicar. Bueno, nos quedan 2 minutitos, no quiero que te vayas sin que nos cuentes cuáles son tus proyectos, qué pasa con La Vida Prima, va a ser un recorrido, contanos. Sí, La Vida Prima, bueno, fue publicado en 2019, charlábamos recién que en Tres Arroyos, yo soy de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, hicimos un trabajo grande con un montón de gente a la que agradezco mucho que se sumó. Pero bueno, ahora en Capital empecé a darle difusión, porque bueno, es otro circuito, y ahora el 2 de octubre voy a estar con La Vida Prima en la Feria del Libro de Formosa, también presentándolo. Y bueno, y mi escritura sigue por distintos carriles. Hay una parte que sigue un proyecto que se llama Cuerpo Natural, que también son poemas, pero bueno, más parados desde el lado literario, pero nunca abandonan este lenguaje científico. Y otro proyecto que tengo que abarca varios géneros, o sea, atraviesa todos los géneros, que es también parte de la tesis de la maestría en escritura creativa de la UNTREF, que tiene que ver con los nudos salvajes, un concepto matemático, una muestra matemática que se relacionó con las artes plásticas, y bueno, yo lo tomé y se le suma a eso lo literario. Interesantísimo. Pero bueno, es muy difícil de explicar un ratito. Y bueno, pero te tenemos que seguir. Decinos por favor cómo te seguimos en Instagram, tus redes. Sí. ¿Tenés una web? Sí, en Instagram, Silvia Pailé. También tengo un canal de YouTube donde están subidas estas experiencias que hicimos en Tres Arroyos. Hay que seguir a Silvia y leer ese libro, lo conseguimos. El libro está, claro, acá en Capital está en La Libre, en la librería de San Telmo, y en Otras Orillas, en la calle Mansilla. Genial, lo vamos a ir a buscar. Búsquenlo porque es sumamente interesante de leer. Bueno,